Dos instituciones muy importantes nos hemos unido para la conservación del lago de Tota como AICA. Una, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, cuya función nuestra es la conservación de los recursos naturales y del ambiente, además de ser la autoridad ambiental en el departamento, y nos juntamos con nuestro socio natural como es la academia. En este caso tenemos a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que a través de su escuela de biología y sus maestrías y doctorados, los científicos de esta universidad están haciendo su mejor trabajo con el objeto de conservar esta riqueza natural. Nos hemos trazado algunos objetivos y obviamente la corporación ha indicado algunos objetivos particulares en los cuales quiere determinar cuál es la densidad poblacional, 1, 2, cuál es el estado de las poblaciones de aves que habitan en el lago de Tota, y 3, cuál es el estado de conservación de esas especies que habitan en el lago y si aún siguen llegando aves migratorias o no llegan aves migratorias al lago de Tota y qué factores son los que afectan esas poblaciones en el lago de Tota. El día del censo nos levantamos muy temprano, estuvimos listos pues, un poquito antes del amanecer, a las 5:30 fuimos a recorrer los lugares con mi grupo de trabajo, nos repartimos y yo estuve en la península de Aitó, ahí me correspondió el conteo por tierra y ahí logramos observar diferentes especies, algunas muy comunes como el colibrí verde, como la tángara y la focha. Son especies que usualmente encontramos. Y escuchamos especies como el chamisero, que es un poquito más difícil de observar, pero es muy fácil de identificar el sonido. Aquí vemos como los frailejones han sido arrasados, el chusque, las pullas, que es vegetación propia de páramo que debe ser conservada. Entonces suponemos que vamos a encontrar 3 especies comunes que queremos registrar acá, que es la focha, una especie acuática que tenemos que bajar hasta la orilla del lago, el colibrí común y el ciote, que es muy abundante en zonas perturbadas. Queremos saber si está acá como utilizarlo una especie de indicador de perturbación. El lago de Tota no solamente es el humedal, el segundo humedal más grande de Sudamérica, sino que es un ecosistema maravilloso que aparte de proveer agua para 250.000 habitantes y el desarrollo agrícola y pecuario de la región, pues tiene una connotación ecosistémica muy importante, tiene una gran biodiversidad, entre otras, de aves, que lo llevó a recibir la categoría de área para la conservación de aves. La historia de las AICAs termina siendo un proceso internacional en el cual lo que se quiere es hacer conservación y se encuentra que hay lugares en los cuales hay especies que son críticamente amenazadas, en los cuales debería de hacerse algún manejo. Y con el tiempo se amplía a especies que prácticamente si tienen algún grado de amenaza debería de poderse hacer algún manejo, al igual que especies que son endémicas. Entonces las especies amenazadas son aquellas que debido a seguramente su tamaño poblacional, lo difícil de los hábitats donde viven, cada vez están más y más en peligro de desaparecer. Mientras que las especies endémicas son especies que tienen una distribución geográfica muy pequeña y normalmente abarca menos de 50.000 kilómetros cuadrados. Eso
Son los dos principales criterios en los cuales se basan las AICAs. Hay un tercero en el cual son especies congregatorias y esto termina siendo también muy importante porque hay lugares donde terminan siendo los únicos lugares donde cientos a miles de individuos se reúnen para reproducirse o sobrevivir durante cierto periodo, a veces en el ciclo de vida de ellas o en el año, y así no sean los sitios donde se reproducen, terminan siendo claves para poder estas especies vivir. Ese día mi intención era observar el rascón andino, una ave que está en peligro de extinción por la destrucción del hábitat que a través del tiempo el lago ha perdido por la intervención humana. Chao. Chao. Chao, Aldi. Estamos en el sector del embarcadero. Estas golondrinas que están volando son de dos especies. La más oscura es Oreochelium murina y la que tiene el pecho blanco y por debajo blanco se llama Prognetapera. Están aquí entre los juncos porque ellas se alimentan de los insectos y los atrapan en el vuelo. Estos juncos y cortaderales sirven refugio para muchas especies de aves acuáticas. Entre ellas, la especie que me encuentro, aquí está inundado. Entre ellas, el rascón andino que estoy buscando y la Gallinula melanox, que son especies que están en peligro de extinción. Para Colombia está amenazada el rascón andino y la tingua de pico verde también, pero solo para Colombia. Ese trinar es exclusivo de un colibrí que se llama colibrí coruscant y que tiene una franja, es verde y tiene una franja azul en la cara. En el AICA Lago de Tota hay varias especies debido a que son especies que están en algún grado de amenaza, además de que algunas son endémicas. En este caso está la tingua bogotana o tingua cundinamarquesa, que es Rallus hemiplumbius. Es una especie que vive principalmente en la zona de juncos y vegetación flotante. Sus poblaciones son únicamente conocidas del altiplano cundiboyacense, no está en ninguna otra parte ni del país ni del mundo. Y debido a eso, esta especie cada vez tiene más y más problemas porque los hábitats en los cuales vive y de los cuales depende se están acabando y los estamos acabando. También existe otra especie que es endémica y que está amenazada, que es el cucarachero de los pantanos. Este es Cystotorus apollinari. Esta especie en general era al parecer bastante abundante en muchas de las lagunas del altiplano cundiboyacense y en este momento casi que ya las poblaciones que existían al sur de Fuquene, por las diferentes transformaciones que se han realizado en las lagunas cercas de Bogotá, hacia Mosquera y otros lugares, también se han acabado, y solamente al parecer hay poblaciones en la laguna de Fuquene y el lago de Tota. Allí podemos ver, mire, un copetón en los juncos, mire, ahí se ven cómo se mueven y están entre los juncos. Son aves pequeñas, sin embargo, mira, ahí llegó otro. La pasan pueden ser solitarios o en pequeños grupitos. En esta parte del desembarcadero me voy a quedar aproximadamente 2 horas. Durante este tiempo voy a tomar las fotografías de todas las aves posibles que encuentre, ya sea el registro auditivo o visual. Y pues la idea es fotografiar a la especie que yo siempre he querido verla, que es Rallus hemiplumbio, una especie muy esporádica de ver. Y espero contar con la suerte de hoy verla. Hasta el momento no hay señales de ella. Dentro del AICA Lago de Tota existen entonces diferentes especies en diferentes grados de amenaza. Por ejemplo, en grado en peligro, que es una de las categorías realmente más preocupantes, tenemos varios patos. Por ejemplo, Anas georgica y Anas cyanoptera. Y uno de los más relevantes, Oxiura homaicensis, o el pato turrio. Estos revisten gran preocupación porque en el lago de Tota, aunque se presentan buenas poblaciones, son de los muy pocos relictos que quedan de ellas.
Otra categoría que existe representada tristemente en el lago de Tota es la categoría de en peligro crítico, aquellas especies que realmente están al borde de la extinción. Y en el lago encontramos a Gallinula melanops. Esta es una tingua pequeña de pico verde, muy llamativa por su pico y fácil de observar entre la vegetación nadante. Otra especie que es muy importante y que ha tenido algunos registros en cercanías al lago de Tota es la especie de colibrí Eriocnemis cupreoventris o colibrí de pompón metalizado, les dicen en algunas ocasiones. Este es un colibrí muy pequeño, que es un importante polinizador y por eso tiene una función vital dentro de nuestros ecosistemas. Yo principalmente iba en búsqueda no de una especie, sino como de un grupo particular, que son los colibríes. Este grupo es muy importante porque cumple una función ecosistémica en el ambiente y es contribuir a los procesos de polinización de las especies y por tanto apoyar para que las plantas puedan reproducirse. Este es uno de los puntos, uno de los 15 puntos en donde el grupo de estudios ornitológicos realiza los monitoreos. Podemos escuchar en esta mañana que predomina Colibrico ruscans. Esa que acabamos de escuchar es Turdus fuscata, la mirla patiamarilla. Las aves acuáticas y las aves terrestres, cada una en su medida y en su sistema, proporciona una serie de servicios muy importantes para el ecosistema como un todo. Las aves acuáticas, dentro de las que encontramos los patos, los zambullidores, los corredores de lodos, son muy importantes en el ciclaje de nutriente. Estas son aves que constantemente están removiendo los fondos y están liberando nutrientes al sistema acuático para poder generar una mayor productividad y que de esta productividad se alimenten más aves y más organismos. Dentro de las aves terrestres, estas van a cumplir una función vital en todo el sistema, tanto de transición entre las condiciones terrestres y las condiciones acuáticas, como en la parte completamente terrestre. Algunos de los procesos más importantes en los cuales están desempeñándose las aves que encontramos en Tota es, por ejemplo, el control de insectos. Muchas de las aves en Tota son insectívoras. Su dieta está basada entonces en insectos. En esa medida, lo que ellos hacen al alimentarse es controlarnos poblaciones de insectos, algunas de las cuales podrían llegar a ser perjudiciales para los sistemas productivos de cosecha que se encuentran en zonas cercanas. Otra acción muy importante que las aves nos van a acompañar es la dispersión de semillas. A medida que las aves están capturando y consumiendo frutos, en el otro proceso están también dispersando semillas y eso nos mantiene entonces una riqueza y una diversidad vegetal en la zona de la cual nuevamente otras especies se pueden alimentar. Y por último tendríamos el caso de los polinizadores. Esas especies terrestres como colibrís que se han registrado en esta AICA que nos ayudan y nos proporcionan un servicio fundamental en términos de polinización y ayuda a la reproducción de todas las especies vegetales que encontramos. Básicamente la identificación por visualización directa se basa en poder describir los patrones de coloración de las aves. Por ejemplo, el que estamos escuchando, que sigue siendo Colibrico ruscans, más o menos podemos escuchar entre 3 o 4 individuos de Colibrico ruscans y tenemos un registro por observación directa. Se me asignó la labor de buscar a una especie, es una especie de preocupación menor, pero es una especie con bastante importancia, que es Synallaxis subpudica. Es una especie que es de fácil observación si tú conoces la biología de la especie. La isla San Pedro es uno de los puntos con mayor biodiversidad, para aves sobre todo. Entonces, está el caso del Anos leucurus,
que es una ave rapaz o el Espíritu Santo que llaman, o gavilán, que lo llaman también los campesinos. Entonces llegó una parejita acá, ellos se establecieron porque la isla les brinda a ellos el recurso. La isla les entrega a ellos alimento y adicional a eso son la única especie en el último nivel de la cadena trófica, es decir, no tienen competencia por las presas. Entonces aquí eso es el paraíso para ellos. El grupo que hace estos conteos no es un grupo pues, de personas común y corriente, puesto que deben entrenarse previamente y para ello requieren un tiempo particular. Por ejemplo, identificar un ave por medio del canto o identificarlo con los binoculares a distancia, a unos 30 a 50 metros, cuando está posado en una rama o en un árbol, pues es un poco complejo y no todos logramos identificarlo, y mucho menos al escucharlo podemos identificarlo. Desde el punto de vista del canto, para nosotros es bien valioso, puesto que ya existen grabaciones de la mayoría de aves de acá del neotrópico, y por medio de ellas nosotros podemos identificar las especies. También podemos identificar el número de individuos que está cantando y qué tipo de canto es el que está emitiendo. Está otro que es Troglodites aedon, que también ha aumentado su tamaño poblacional aquí dentro de la isla, pero pues es porque también por el tipo de vegetación en la que él normalmente está en áreas abiertas, en áreas donde normalmente te encuentras también una vegetación arbustiva, ya no tanto como chamizo, pero sí ya una vegetación que le permita a él crear sus nidos. A diferencia de Synalaxis subpúdica, Troglodites aedon hace los nidos, a veces los hace en el suelo. Entonces, él necesita de vegetación muy achaparrada, como esta que está acá, o como esta que está allí, para poder establecer como tal sus nidos en el suelo. Pues es muy importante primero tener en cuenta que las saicas son una denominación para poder tener en cuenta poblaciones de aves con algún grado de amenaza o endémicas, pero no necesariamente el gobierno nacional las tiene como áreas de protección. Eso significa que hay que hacer muchísimo más trabajo y parte de eso es poder hacer muestreos a largo plazo y hacer monitoreo de las poblaciones para saber al menos en esas localidades específicas cómo están las especies que uno quiere pues, tratar de conservar. A largo plazo, una de las cosas más importantes es hacer un seguimiento de si precisamente esa AICA está logrando conservar las especies para las cuales fue creada, y eso significa poder mirar muchos aspectos de no solamente presencia-ausencia, sino con el tiempo si pueden llevar a cabo sus procesos de ciclos de vida normales, de reproducción, precisamente de desarrollo, de tener cada vez más poblaciones donde haya diferentes generaciones, por decirlo así, adultos, juveniles, algunos huevos, y que se pueda entender a lo largo del año o de los ciclos medioanuales cuáles son en general las poblaciones que se reproducen allí. Con esa información podríamos entender si año a año las poblaciones logran mantener individuos, si logran también aumentar en algunos casos y estar siendo fuente para que esas especies nuevamente puedan estar además presentes en áreas cercanas a esas AICAs. Eso es parte de lo que se necesitaría y que vale la pena tener en cuenta dentro de los aspectos de ecología básicos y que a largo plazo sería importante para evolución. Un proceso vital en cualquier desarrollo de, digamos, investigación o un desarrollo de conservación es lo que nosotros denominamos el monitoreo. El monitoreo es básicamente una actividad repetitiva en donde periodo tras periodo de tiempo podemos volver a los sitios y volver a hacer las mismas preguntas. Y en esto son vitales nuestros estudiantes y son vitales esos semilleros que visitan las zonas, que aprenden en las zonas, pero que además mantienen el registro constante. Contar con estos grupos de investigación, contar con estos jóvenes que se están formando en los procesos de investigación, nos garantiza que el AICA sea más que un nombre, que el AICA realmente represente todos los procesos ecológicos que se están desarrollando en ese sistema y que por medio de sus investigaciones y de su trabajo continuo podamos tener realmente el mejor panorama, los mejores datos de lo que ocurre y con base en ellos tomar las decisiones necesarias para sacar estas poblaciones de su estado de amenaza. Somos un grupo en el que aumentamos nuestro esfuerzo de muestreo
nuestras conclusiones, interpretaciones o de pronto el análisis de cada sector, y al hacerlo en grupo en un sector diferente podemos registrar en el mismo día con confiabilidad el número de aves que observamos. Me queda como de experiencia de seguir yendo al lago de Tota, porque en cualquier momento uno se encuentra con una especie que uno quiere encontrar. No necesariamente la presencia indica un resultado, la ausencia también indica algo. Algo está pasando, si no se vio es por algo. ¿Qué está pasando? Entonces uno comienza a plantearse preguntas. ¿Por qué no la vi? ¿Por qué no está en el sector? ¿Por qué en tal época sí la vi y en tal época no? Eso me cuestiona y me incita a pensar, a plantearme preguntas que como nosotros como investigadores debemos responderlas. Ahí fui cuando aprendí cómo se realizan los censos, cuáles son las metodologías que se implementan para los censos, cuál es la importancia de los censos y a identificar las principales especies que hay en un ecosistema acuático y sobre todo en la isla San Pedro, que tiene unas características muy especiales. La investigación que venimos haciendo de la mano con la UPTC en el lago de Tota tiene una gran relevancia porque está siendo hecha por jóvenes investigadores, obviamente dirigida por expertos, por profesores de la universidad, pero estos jóvenes están sacando toda su curiosidad, todo su espíritu aventurero, y es un gusto, ¿verdad?, ver cómo se están formando estos jóvenes biólogos inquietos en esta investigación.